Como te conté, hoy es Día de Bestias de la Ciencia, por eso ya está Luz Lardone sentada aquí con nosotros en el estudio de Balcarce 420 de Toay, en este Claro en el Monte. ¿Cómo andás, Luz? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá Me andamos. alegro. Está linda la pampa hoy a la mañana. Está linda, está fresca. Está fresca, pero Está linda, es linda. lógica la temperatura, Sí, sí, estamos sí, sí. a las puertas del invierno. Así es, así es. Bueno, y hoy de nuevo presencial, que ya es bastante. Entonces, hemos traído un invitado. Como es habitual en Bestias de la Ciencia, lo que hacemos es tratar de linkear la coyuntura con nuestros entrevistados. Y siempre nuestros invitados e invitadas, por lo general, no solo son investigadores o investigadoras científicas, sino que además Ujú. gestionan instituciones de ciencia y tecnología. Esta semana hubo una noticia importante que tiene que ver con el INTA, con lo que el INTA está atravesando, tal vez definirlo como uno de los momentos más duros, más difíciles en los 70 años que tiene de historia. Y una institución como el INTA, que lo hemos dicho en otra ocasión, pero lo remarcamos ahora, está en la intersección entre dos sistemas. El productivo, que es el más conocido, ¿no? Todo el mundo sabe que el INTA trabaja en el sector agropecuario, pero también en el sistema Claro. científico-tecnológico, y por eso, no solo por eso, digamos, en este espacio. Y hoy hemos invitado a una de las autoridades del INTA, y acá quiero hacer una distinción, porque a veces cuando no se conoce la institución, se mete todo en una sola Ujú. bolsa. El INTA tiene como tres patas en su gobernanza. Una pata es la línea política designada por el Poder Ejecutivo de la Nación, que generalmente son la presidencia, el vice y un vocal que integra el Consejo Directivo. Un consejo que además está constituido por las gremiales del campo, la conocida como mesa de enlace, y representantes de las facultades de agronomía y de veterinaria. O sea que es un sistema público-privado claramente definido hace 70 años, ¿no? Porque a veces se escucha que el privado tiene que participar más del INTA. Bueno, participa hace 70 años en su gobernanza. Y después está la línea de carrera, como le decimos nosotros, o la línea a secas, donde están todas las direcciones. El director nacional es la máxima figura y entra por concurso. Entonces, hoy precisamente nos va a acompañar quien concursó en agosto del 2023, que es el director nacional actual, Ariel Pereda. Ariel es médico veterinario y doctor por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en salud pública y medicina preventiva, salud animal y un largo etcétera. Es investigador del CONICET, Ariel también, y tiene una destacadísima trayectoria con referencia internacional en organismos asociados a la virología, a la epidemiología, a la salud. Tuvo un protagonismo muy interesante Ariel también durante la pandemia, precisamente por ser uno de los referentes internacionales en salud animal y se toca con la salud humana. El concepto es de una Ujú. salud en general, otro día podemos hablar de eso. Y obviamente, como buen investigador, tiene formación de recursos humanos, innumerable cantidad de publicaciones, etcétera. Pero Ariel lo convocamos hoy, además de su perfil y rol de investigador, como director nacional actual del INTA, porque lo vamos a recibir para que nos cuente qué ha pasado en estos últimos días y qué está pasando con el INTA, tal vez, al igual, no tal vez, sino Ujú. asegurando que es algo que también está pasando, como lo hemos venido diciendo, en otras instituciones y organismos del Estado Nacional. No sé Bien, saludamos entonces a Ariel Pereda. Muy buenos días desde Radio Kermés de la Pampa. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenos días, un placer, Cintia, Luz, de compartir con ustedes y sus oyentes este momento. Ariel, estamos en conocimiento de una enorme cantidad de retiros en el INTA durante la última semana y vos como director nacional seguramente tendrás una mirada política presente, pero también hacia el futuro respecto de estos más de 900 retiros. Sí, bueno, Cintia, la verdad es que la institución, como bien acabas de decir, ha sufrido una baja de 900 personas en el retiro voluntario último, pero si nos hacemos un poquito de historia reciente, desde diciembre del 23 a la fecha, el INTA ha perdido
1.800 personas, esto es casi el 30% de la planta del INTA, y en una institución de ciencia y tecnología lo más importante son las personas, no son los campos, los laboratorios, las experimentales, los tractores, sino es la gente que piensa, que crea, que innova, y el golpe fuerte es uno de los golpes más fuertes que ha recibido INTA en su historia. Entendemos la coyuntura política, pero claramente también es importante decir, como recién Luz definía al INTA como una herramienta para el sector productivo agropecuario argentino, golpear al INTA es destruir la capacidad productiva y exportadora del país, claramente. Entonces, decimos que ya no hay más espacio para seguir golpeando a la institución que ha dado en sus 70 años de historia, en 4 de diciembre próximo vamos a cumplir 70 años de historia, ha cumplido y ha agregado valor en cada una de las cadenas productivas en el país, está presente acompañando al productor, lo hace con el productor, hace su tarea lado a lado, a la par del productor, con lo cual siempre me gusta decir que INTA es un organismo de ciencia y tecnología, pero es el más lindo que tiene la Argentina justamente por eso, porque tiene clarísimo el foco, tiene puesta un horizonte, un oriente pensando en justamente cómo acompañar al productor y hacer que la vida rural, porque la definición de la ley de creación del INTA, allá hace 70 años, en el 56, gente muy inteligente en esa época piensa el INTA de una manera muy moderna, que como decía Luz, la gobernanza todavía el día de hoy sigue siendo no solamente muy actual, sino muy oportuna y aparte única. Y pensando en el primer artículo de la ley de creación del INTA, dice que el INTA está para mejorar la vida rural. Y al día de hoy Argentina sigue siendo un país con identidad rural, más allá de que aparece la minería, el petróleo y algunas otras cosas más, sigue siendo un país con identidad rural, así que el INTA ejerce ahí es un actor fundamental para la mejora de la calidad del pueblo argentino. Ariel, vos generalmente hablamos de números de personas, vos resaltás la importancia de los recursos humanos o el capital humano. ¿En qué afecta concretamente, digamos, qué líneas de trabajo se ven afectadas a nivel país? ¿Qué pasa con, de repente, líneas históricas de la institución? Y en ese sentido, a nivel nacional y también a nivel provincial, si se puede hacer algún tipo de mención. Sí, bueno, claramente el INTA ha perdido en este tiempo, en esta gran pérdida de gente, se ha resentido mucho en su capacidad de poder responder al productor. Y para ser claro, ha perdido la posibilidad de seguir brindando servicios estratégicos como laboratorios de suelo, laboratorios de semilla, laboratorios de calidad de agua, que son servicios que se brindan al productor y que en muchos casos a 500, 700 kilómetros de redonda de esa zona no hay quien otro provea ese servicio tan fundamental para que el productor pueda decidir cuándo es la siembra, cuándo es la cosecha, qué tiene que fertilizar. Bueno, desde eso hasta líneas, es muy conocido el INTA por el hecho de la creación y el desarrollo de Silo Bolsa. Bueno, quien lideraba la línea de trabajo de Silo Bolsa se retira también, se va del INTA. Todo eso reciente, y particularmente, porque estamos en La Pampa y particularmente en La Pampa, uno de los grupos más importantes que tenemos en Argentina respecto del agregado de tecnología, de AgTech, como decimos Ujú. nosotros en ganadería, bueno, también se está retirando y estamos teniendo ahí también un gran problema para poder seguir brindándole tecnología de punta, con un perfil tecnológico novedoso para la ganadería que lo está necesitando. Vive un buen momento la ganadería, pero sin embargo, la tecnología nos pasa por arriba, y tener un grupo que lidere eso en AgTech, en ganadería, un laboratorio de fitopatología también, ahí en Anguil también se va a ver resentido, también se resiente el de salud animal. Bueno, así podría seguir con frutos secos en Catamarca y en La Rioja, el tema de papa en Buenos Aires. Bueno, hay diversas capacidades que el INTA está perdiendo, son capacidades que brindaba únicamente el INTA, y lo que más nos preocupa no es, si bien nos preocupa la institución claramente y nuestra gente, nos está preocupando mucho también que los productores se van a ver
significativamente afectados por la falta de suministro, pues no van a poder tomar decisiones inteligentes porque les va a faltar información, les va a faltar tecnología, les va a faltar aquel técnico del INTA que se le pueda acercar y acompañarlo en resolver esos problemas. Con lo cual estamos teniendo problemas en todo el país y eso, la semana esta que pasó, nos hemos reunido con todos los directores de todo el país para tratar de analizar un poco cuáles eran estas vacancias que se están generando, estos agujeros, me gusta más decirlo a mí, estos pozos tecnológicos que tenemos para adelante y tratar de ver cómo podemos ir saldando y saliendo de esta crisis. Estamos conversando con Ariel Pereda, él es director nacional del INTA, en franca preocupación por el vaciamiento del instituto. Y estás hablando, lógicamente, de las economías regionales cuando hablas de la afectación a los productores y a la toma de decisión, y por supuesto puestos de trabajo que no son del INTA, pero son de las economías regionales que se van a ver en franco riesgo también. Em, Digo, ¿qué pasa con la conversación con esos productores, con el sector privado? ¿Qué opinan de esta coacción en la que se han visto los trabajadores para aceptar los retiros? ¿Qué dicen los productores? Y uno cuando consulta, la verdad, algunos asombrados de lo que está sucediendo en el INTA. En general, cuando se retira alguien del INTA, se retira dolorosamente, ¿no? Hay gente que le ha puesto... Yo siempre digo que el trabajador del INTA, la trabajadora del INTA no está solamente por el sueldo, hay un montón de cosas que movilizan, pero esas cosas que movilizan es esa articulación cercana con el productor. Y estas cosas de poder trabajar y sentirse útil a la sociedad y poder agregar desde la ciencia valor al sector productivo hace que también del otro lado los productores se resientan y vean que para adelante, bueno, ya venimos perdiendo hace un tiempo, pero bueno, es también eso también una posición que tiene el gobierno nacional respecto de las entidades públicas. Esto no le pasa solamente al INTA, lo vemos en las universidades, lo vemos digamos, en la agencia de discapacidad, lo vemos en distintos aspectos de la vida pública y del sector público donde parece que el sector público molesta en la sociedad y es una propuesta ideológica respecto de cuál es el rol que tiene que tener el sector público en la sociedad. Con lo cual se genera una sensación con los productores de, bueno, muchos de ellos incluso acompañaron a este gobierno en más de una votación, pero cuando ven que se les resiente, algunas dudas surgen. Pero también es importante destacar, porque ya se dijo un par de veces en la entrevista, en lo que va en la entrevista, que el INTA tiene una gobernanza muy particular. Y esa gobernanza tan particular hace que sean los productores, en gran mayoría, quienes deciden las políticas del INTA. Y eso es en los consejos, como el Consejo Directivo Nacional, que describía Luz hace un rato, pero también, Cintia, esto sucede en cada una de las regiones. Mm. Por ser directo, ahí en La Pampa, el centro de La Pampa San Luis, tiene un consejo regional, que es un consejo que toma decisiones sobre qué va a suceder y qué va a hacer el INTA en esa región, y está compuesta por mayoría por productores, la academia, los gobiernos, provinciales, en algunos casos los gobiernos locales. Digo, cuando uno dialoga con ellos se ven sorprendidos de esta situación y creo que ese es el espacio donde tenemos que dar el debate que INTA se necesita. Así que esperemos que no seguir perdiendo, que los productores, que la producción argentina no siga siendo golpeada de esta manera, ¿no? Porque en definitiva el INTA es parte del sector productivo y golpear al INTA es golpear al sector productivo. Ariel, en esto se hablaba del INTA y se sigue hablando y se justifica de alguna manera esta toma de decisiones de retiros voluntarios, de venta de tierras, de achiques de distintas dimensiones, porque había que modernizarlo al INTA, ¿no? Ese era un poco el argumento. Sin embargo, cuando vemos y te escuchamos hablar, decir, bueno, hace 70 años que es una institución pionera, que tiene reconocimiento, y eso no es solo porque lo decís vos, lo dicen también las estadísticas a nivel internacional, incluso una institución de referencia y muy a la vanguardia en muchas líneas de trabajo. ¿Y qué había que modernizar en el INTA? A ver, a veces el uso de las palabras conlleva en la semántica un montón de significados, ¿no? Y cuando hablamos de modernizar, bueno, definamos el concepto, qué es lo moderno, qué es lo que... Y yo intento pensar que el INTA
Y no solamente lo pienso, sino que es un hecho de la realidad. El INTA no es el mismo, no ha sido el mismo INTA en sus 70 años de historia. El INTA se ha modernizado, o sea, se ha actualizado, se ha adaptado a los ecosistemas de innovación, se ha adoptado a las nuevas tecnologías en todo su recorrido histórico. Y modernizar es algo que INTA lo tiene incluso dentro de su propia alma, su propio espíritu intiano, es el hecho de ir cambiando, repensándose. De hecho, el INTA tiene, y de las pocas instituciones públicas en Argentina que tiene una planificación estratégica, lo repiensa, cada tanto se sienta, evalúa y repiensa y se redefine hacia adelante, porque es un organismo de ciencia y técnica y con esa definición claramente necesita ir revisándose constantemente. Con lo cual, cuando hablamos de modernizar el INTA, más allá de lo que acabo de decir, de que es algo que naturalmente el INTA lo viene haciendo y es parte de su identidad, la de cambiar y adaptarse a los nuevos momentos, si eso es modernizar, porque hasta ahora lo que hemos visto es que modernizar es casi para el gobierno es lo mismo que hacer un INTA más chico, ¿no? A veces se dice que el mejor INTA es el INTA más chico, ¿no? Y ahí uno puede tener discusiones de otra índole, pero si eso es modernizar, pues ese proceso lo han llevado adelante en estos 2 años y medio de gobierno. Ahora, si entendemos que modernizar es otra cosa, claro, estamos dispuestos. De hecho, hemos lo hemos hecho en todo este tiempo. Nos estamos adaptando al nuevo ecosistema de innovación, donde hay otros actores, donde el INTA juega roles distintos en esta red donde se investiga, se trabaja, se produce. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de modernizar, si el INTA siempre es necesario modernizarlo. Y ahí no va a haber ninguna discusión, no vas a encontrar a nadie dentro y fuera del INTA que no esté de acuerdo en que el INTA necesita adaptarse a las nuevas épocas, al nuevo, como decimos nosotros, ecosistema de innovación. Pero el nuevo paradigma de innovación requiere otras velocidades de respuesta, hay otros actores diferentes, el diálogo es diferente. Para todo eso el INTA tiene que modernizarse, si usamos correctamente, o por lo menos lo que yo considero correctamente la palabra modernizar. En ese proceso estamos. Este año hemos arrancado un proceso de rediseño y replanificación institucional que entiendo va a poner al INTA en una situación mejor para poder brindar y seguir agregando valor al sector. Ahora, si modernizar es lo otro, claramente el INTA no va a terminar no pudiendo responder al sector. A mí lo que me preocupa muchísimo es que todavía el INTA no ha perdido su identidad, a pesar de perder mucha gente, hemos perdido, como decía, muchas capacidades en el país, pero no ha perdido su identidad todavía. Pero si seguimos en este proceso, en algún momento el INTA va a perder su identidad y ya el INTA va a ser una institución difícil de sostener, y ahí el que pierde es el sector productivo, no pierde la gente del INTA, la gente se readaptará, veremos qué pasa, es todo un sufrimiento obviamente, pero creo que si hablamos de modernizar, definamos bien qué es modernizar y hagamos en pos de la producción, en pos de un desarrollo productivo del país y no en pos de una idea, me parece que vaga, con un diagnóstico poco profundo de qué es lo que necesita el sector y solo por el achicar y dar cuenta de un Excel donde hay que reducir tanto de esto, tanto de aquello, vos lo decías, personal, tierras, experimentales. Se ha cerrado un experimental hace no mucho tiempo, se han cerrado agencias de extensión en todo el país, un gran valor que tiene el INTA, que es único, y acá sí es único en el mundo, es un organismo de ciencia y tecnología que tiene incorporado un sistema de extensión que le hace posible el diálogo profundo, actualizado, un diálogo situado, cuáles son las necesidades que necesita porque recién sí te hablaba de economías regionales, y claramente la Argentina productiva no es la misma en la Pampa Húmeda, en Misiones, en Salta o en la Patagonia. Y el INTA se sitúa en cada uno de esos espacios productivos, en cada uno de esos sistemas productivos, en las economías regionales y da respuesta con capacidades nacionales. Bueno, eso también se está de alguna manera percudiendo en esta modernización. Entonces, no termina de quedar claro. Entonces, yo intento siempre, definamos bien qué es modernización y en todo caso nos ponemos de acuerdo y a trabajar en eso. Ariel, la última de mi parte. Estamos hablando de quiénes se perjudican, bueno, quiénes se benefician con el vaciamiento del INTA. Está claro quién se perjudica, quién se beneficia, yo intento, no lo tengo muy definido,
pero hay sectores que siempre en estas crisis se benefician. Y de cosas que el INTA va a dejar de hacer en ciertos lados, van a salir otros a cubrirlo, y tal vez no con la misma calidad, no con la misma certeza, pero esa gente tal vez, esos espacios, si se me cae un laboratorio de suelos en medio de la región pampeana, probablemente haya algún privado que quiera empezar a tratar de brindar ese servicio. Pero la realidad es que se están cerrando laboratorios de suelos en Patagonia, en el NOVA, en el NEA, donde no hay capacidad para poder reconvertir desde el sector privado. Entonces esta idea de que el sector público debe retirarse del digamos, sistema productivo y el que tiene que entrar es solamente el privado, pues sabemos y lo tenemos claro, porque lo hemos visto en la historia del INTA, de que no hay capacidades en todo el país para resolver esto. Con lo cual, gente que se ha beneficiada, sí, creo que poca, y creo que el impacto es tan negativo que al final, en el balance de la cuenta, salen todos perdiendo. Ariel, ya como para ir cerrando, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que deseas de ahora en adelante? Mira, y gracias por la pregunta, porque es una pregunta que te hace repensar un poco varias cosas, pero el deseo es de poder trabajar en pos de tener una institución que siga respondiendo como ha respondido en sus 70 años de historia, que dejemos de hablar de la chique del INTA y empecemos a hablar del para qué del INTA, empecemos a hablar dónde hay que agregar valor, dónde hay que seguir trabajando con el sector, lo estamos haciendo con el sector, y mi deseo es empezar un recorrido en el cual los mensajes negativos, tanto hacia el personal del INTA como también hacia el productor, porque el mensaje es negativo en ambos sentidos, se termine y empecemos a construir un INTA que esté adaptado a las necesidades del país, que responda al sector productivo, que responda a la sociedad y que nos ponga donde nos tiene que poner. Es un organismo de ciencia y tecnología. No hay país viable, no hay país que se pueda desarrollar sin ciencia y tecnología, con lo cual el INTA ha sido un actor clave en el sector. Mi deseo es que siga siendo un actor clave y estemos a la altura para hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Te deseamos lo mejor, fuerza, no es fácil. Y siempre decimos, incluso hubo muchos, 900 y pico de compañeros y compañeras de todo el país que ya no pertenecen. Y acá hay una palabra muy interesante que tiene que ver también con todo lo que dice Ariel, que es el tema de la pertenencia a las instituciones. Es de larga data, en este caso hoy hablamos particularmente del INTA, pero pertenecer a la universidad pública, pertenecer al CONICET, pertenecer, es algo que yo hacía una comparación, un poco también como para distender este momento, con lo que fue el no comprender la misa ricotera cuando fallece el Indio Solari, que, perdón, a los ricoteros, pero me voy a tomar esa atribución, querer entenderlo desde un lugar racional, racional a la pertenencia, ¿no? Tengo un compañero de trabajo que, no importa el nombre, vamos a ponerle Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, y me decía, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ya no voy a ser más Juan Pérez del INTA, ¿no? Claro. La dureza de tomar decisiones a veces duras como estas, Mm. estratégicas en algunos casos también, acordadas, consensuadas en otros casos. Bueno, nada, digo, más allá de todo lo que le ponemos números, lo que tiene que ver con lo productivo, lo que tiene que ver con lo político, esta pregunta de quién se beneficia es claramente el corrimiento Ujú. del Estado beneficia a otros sectores y a otros actores, eh, pero también hay una beta de lo humano que es importante cuidar y que me parece que si hay algo que estos tiempos, más allá de todo lo que ya sabemos, nos está poniendo en jaque, es la humanidad de todo lo que sucede. Eso es lo que no tenemos que perder, ni con la tecnología, ni con la innovación, pero tampoco con las decisiones políticas que nos llevan a mirarnos de a uno y no de manera colectiva. Totalmente. Los saludamos entonces, Ariel Pereda. Gracias. Por favor, gracias Luz, gracias Cintia. Y si me dejan solamente un Sí. último comentario, quiero mandarle un gran abrazo a todos aquellos del INTA. Esos Juan Pérez del INTA van a seguir siendo Juan Pérez del INTA. Cuando uno es del INTA nunca deja de ser del Mm. INTA y siempre van a estar invitados a volver a la casa
que los acogió tanto tiempo. Así que primero un gran abrazo a ellos y después un fortísimo abrazo a todos aquellos que se quedan. Porque los que se van y harán su historia y no hay problema, pero nos hemos quedado un montón de gente dentro del INTA y en esta que decía Luz recién de a veces la falta de humanidad en los mensajes, digo, que nos quedamos en el INTA, nos quedamos porque estamos convencidos de que podemos, desde el sector público, seguir agregando valor a la Argentina, así que también a todos tus oyentes, pero en particular a aquellos que se han decidido quedar adentro del INTA y trabajar con los productores, les mando un fuerte abrazo, un gran agradecimiento por lo que están haciendo, por aguantar todo este tiempo y por lo que tenemos para reconstruir, que ese es mi deseo hacia adelante. Muchas Bueno, gracias. un Abrazo. abrazo, Ariel, gracias. Hasta luego. Ahí charlábamos entonces con Ariel Pereda, él es director nacional del INTA, de la línea de carrera de los que han concursado para llevar adelante la conducción del instituto que, como bien dicen ellos, es un hecho identitario de la Argentina del siglo XX, de la Argentina que se sueña todavía en algunos puntos industrializada, tecnificada, con profesionales que estén haciendo para el país en términos soberanos, ¿no? Yo pienso yo nací en Villegas, ¿no? Y me crié en Villegas. Y los ingenieros agrónomos del INTA eran palabra autorizada, ¿viste? Era el vecino que estaba haciendo algo por el pueblo. Capaz que en las capitales no se nota tanto, pero el INTA en los No, pueblos no, no, se nota igual. es determinante. Era, y digo era, y mirá por qué marco el tiempo verbal pasado, porque en parte del proceso de modernización que hablábamos con Ariel, cuando vos ves y mirás quiénes son las personas que han reemplazado a las Mm. históricas líneas del INTA, porque en un momento después que se da vuelta el decreto de necesidad y urgencia el año pasado, obviamente se para con lo que era la cuestión de la descentralización y demás, Sí, que lo frena la justicia. pero además es Ujú. un freno formal, pero no de hecho, Claro. porque en la realidad la administración del INTA está centralizada y los cargos jerárquicos, que ahí va con el tema de la Ujú. meritocracia, que es un concepto que también el gobierno tiene muy, muy vigente, ¿no? La famosa meritocracia, bueno, buena parte, te diría, casi en su totalidad de las personas que han reemplazado a la línea del INTA, en algunos casos ni siquiera tienen formación universitaria, de grado, ¿no? Ujú. Entonces, eh, es como una doble vara muy frecuente, muy fácil de ver, y también que genera mucha impotencia, ¿no? Vos preguntabas qué dicen los productores. Ariel menciona la representatividad en cada una de las economías regionales de los productores en sus diversas formas. Durante mucho tiempo se habló incluso de mejorar esa representatividad, de cómo sumar otras voces y demás. Bueno, ahora está todo como demasiado, demasiado callado. Pero además de esta cuestión con los productores, la identidad del INTA era propia aún dentro del sistema científico. Entonces vos tenés Claro. resentida la, el logo del INTA hoy, incluso con la narrativa en las agendas públicas, donde vos escuchás que ser empleado del Estado es ser un ñoqui, es ser Mm. cuca, es una serie de calificativos que no son positivos, ni siquiera se sale con el logo, ¿no? Cuando siempre el logo era el orgullo de pertenecer. Entonces, lo simbólico acá también muy importante, la camioneta del INTA que ya no sale porque además la sacaron, hay un parque automotor que está Ujú. esperando para algún remate seguramente, un vehículo que no es solamente, Ariel hablaba de la presencia del INTA como única referencia del Estado en los lugares más remotos de nuestro país, donde muchas veces lo único que había era el INTA, eh, bueno, que necesitan vehículos para desplazarse, entonces vos escuchás decir, no, tienen tantos vehículos, tantos celulares, ese discurso ya quedó un poco atrás, pero quedó atrás porque Ujú. los vehículos se retiraron, porque los celulares se sacaron, porque las tierras empezaron a poder ponerse en el mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el 30% de los trabajadores y trabajadoras del INTA es un montón. Cuando uno accede a algunas estadísticas, se puede ver que la mayor cantidad están en las dos puntas. Entonces, ¿eso qué significa?
que tenés líneas enteras de trabajo que se quedan sin las cabezas que conducen esas líneas, investigadores, doctores, formar gente en ese sentido es caro y a largo plazo. Y por el otro lado, los técnicos. Entonces te quedan o laboratorios que no tienen personal para manejar el instrumental, o líneas de trabajo que no tienen las cabezas para hacer funcionar los laboratorios, los ensayos, todo lo que se hace en general en el INTA, que son los lugares donde está el Estado, porque en muchos casos se corren riesgos, ¿no? El Claro. mercado no corre esos riesgos. Así que nada, esta fue hoy la parte de lo que quisimos compartir en este link que hacemos entre coyuntura, ciencia y tecnología, y marcar que a partir de ahora viene, como decía el director nacional, la espera para una agenda que sea positiva y no de seguir achicando y ajustando algo que ya no puede ser más, una institución que ya no puede ser más reducida a simplemente números, ¿no? El año que viene hay elecciones y ahí también se definen los futuros de los institutos en las elecciones y los futuros de los pueblos, porque es eso, vaciar el instituto, el INTA o vaciar el INTI es vaciar los pueblos, es vaciar la economía de los pueblos. Ya venimos, esto fue Bestias de la Ciencia, che. De monte, de pantano, peludas y peladas, bestias de sábado y de mañana. Bestias.